colocando. Buenos días a todos, buenos días a todas. Sonia, gracias por tu presentación. Gracias, Fernando. Yo creo que no hay mejor manera de empezar un congreso como este de cooperación internacional. Gracias a la OMC por impulsarlo, gracias al Colegio de Médicos de Valencia por alojarnos. Y creo que no hay manera mejor de empezar un congreso como este con el marco y el planteamiento que nos ha hecho el doctor Simón sobre el encuadre en el que nos vamos a mover durante los próximos 2 días. Vamos a empezar con una mesa en la que tenemos un reto particular. Vosotros sabéis, como yo, que en el mundo de la cooperación se basa precisamente en el trabajo interdisciplinar, en el que diferentes profesionales de diferentes habilidades y conocimientos hacen y trabajan por un objetivo, por un proyecto, por una idea compartida, con unos tiempos y unos recursos que son los que nos planteamos. Un congreso como el nuestro, como el que estamos aquí, en el que la mayor parte de las personas del auditorio somos profesionales sanitarios y que, como decía Fernando, somos unos profesionales con una rara obsesión, que es mantener a la gente en este planeta, hacer que tengan vidas más largas e incluso, si a veces tenemos la suerte de mejorar su calidad de vida, que esa vida más larga sea una vida un poco mejor, contribuyendo a ese crecimiento poblacional y ese aumento de la población global. Nos enfrentamos a cambios en el escenario en el que nos tenemos que mover, cambios climáticos, cambios geográficos, cambios en nuestro entorno, en la salud animal, que hacen que tengamos que tomar decisiones diferentes. Cuando yo me ponía en contacto con mis compañeros de mesa, les preguntaba, bueno, vosotros no sois sanitarios, vosotros tenéis conocimientos, por suerte, diferentes y nos tenéis que contar a un grupo de sanitarios, a un grupo de profesionales, mayoritariamente médicos, que trabajamos en proyectos de cooperación, en colegios de médicos, orientando proyectos de cooperación en su financiación, en su orientación estratégica, en direcciones médicas, direcciones en las que tomamos decisiones todos los días, decisiones sobre cómo mejorar nuestros recursos, cómo coordinar mejor la atención primaria especializada en el caso de los que trabajamos en el entorno local, cómo mejorar los proyectos en los que trabajamos en los entornos de cooperación en cualquiera de las zonas geográficas en las que intervenimos. Esas decisiones que tomamos se tienen que adaptar a nuevos escenarios. Escenarios que es un poco la pregunta que yo trasladaba y traslado a nuestros ponentes. ¿Qué tenemos que aprender de vosotros? ¿Qué nos podéis contar desde la perspectiva de la salud animal, desde la perspectiva climática pura, desde la perspectiva geográfica, para que nosotros podamos tomar mejores decisiones, para que nosotros podamos, en nuestra práctica diaria, en el entorno en el que estemos, tomar decisiones más adaptadas a los cambios que estamos sufriendo? Las personas con las que vamos a contar en esta mesa son un lujo. Son un lujo porque su conocimiento, igual que hemos visto la perspectiva con la que empezábamos el Congreso, es muy global y es muy complementaria a lo que estamos trabajando aquí. Si os parece, la dinámica de la mesa, para que nos organicemos, cada ponente va a hablar y va a presentar su perspectiva y luego vamos a hacer un diálogo común con todos durante un tiempo similar al de las presentaciones, para que podamos compartir y hacer todas las cuestiones y preguntas que creáis desde el ámbito de la sala. Las 3 personas que nos acompañan las presentaré cuando empiecen su ponencia. Son Guadalupe Miró, Xavier Rodó y Jorge Olcina. Y Guadalupe va a comenzar su presentación. Tienes 20 minutos y yo a los 15 sacaré una tarjeta roja para que lo sepas. Muchas gracias. Mientras Guadalupe se acerca, os la presento de manera más detallada. Licenciada y doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada por el Colegio Europeo de Veterinarios Parasitólogos, catedrática de Sanidad Animal en la Facultad de Veterinaria de la Complutense, responsable de la consulta de patología infecciosa y parasitaria del Hospital Clínico Veterinario de Madrid, miembro fundador y presidenta del Grupo Internacional de Expertos en Leishmaniosis Canina y Felina, representante española en SCAP, European Scientific Council Companion Animal Parasites, presidenta de la delegación española y autora de numerosas publicaciones indexadas, libros, monografías científicas relacionadas con las enfermedades parasitarias infecciosas y de animales de compañía. Y dirige el Laboratorio de Investigación Diagnóstico PET de la Complutense de Madrid. Ahí ha estado... perdón, esto de la letra de cada uno, con abundantes libros y monografías sobre el tema. Guadalupe, cuando quieras.
Muchas gracias, Rafael, por la presentación y a la organización por invitarme a participar en este congreso, a Sonia por todas las atenciones que he tenido hasta poder llegar aquí. Y bueno, si Fernando Simón hablaba de superpresión, imaginaos la mía, que estoy aquí, que soy creo que la única veterinaria de la sala. No sé si hay alguien más, por favor, que me ayude luego en el debate, pero bueno, con ilusión por estar aquí y por poder de alguna manera transmitiros lo que hacemos los veterinarios o cuál es la visión que tenemos y que desde luego somos sanitarios, igualmente lo somos y hasta hace muy poquito tiempo hemos tenido que estar con mascarilla dentro de nuestro hospital para pasar consulta, lo cual, como vosotros bien sabéis, es muy incómodo cuando ya todo el mundo está sin mascarilla por todas partes, ¿no? Pero es un centro sanitario como otros muchos. Sin más, yo me voy a permitir, ya Fernando ha nombrado muchas cosas, porque es verdad que las causas son las mismas, no vamos a inventar nada hoy, pero sí me gustaría plantear pues, esto que estamos aquí hablando, ¿no? De cómo entendemos la salud global y desde el punto de vista pues, de algo que yo hago cada día, que es intentar controlar algunas zoonosis. Algunas de las zoonosis que son más frecuentes fundamentalmente en animales de compañía. Pero entendiéndolo desde un punto global, hay muchos factores y claro, muchos más de los que yo no he puesto aquí, pero yo voy a hablar de algunas de estos pequeños temas que son muy grandes también. Venir aquí a hablar de calentamiento global cuando después va a haber otros componentes de la mesa que también van a exponerlo, pues solo recordar que es un hecho y que se plantea que sabemos que no va a subir la temperatura o por las predicciones más de 1 grado o grado y medio, pero si subieran hasta 2,5 grados no tendríamos hielo en el verano en el Ártico. Esto realmente se está demostrando que es un gran problema, pero lo va a ser mucho más. De todo lo que se habla de cambio climático y de incremento de la temperatura, a mí me preocupa mucho y creo que a todos, pero por lo menos yo siempre que intento hablar o transmitir a nuestros alumnos o a los veterinarios a los que a lo mejor me toca darles charlas o demás, ¿no? Somos todos educadores, somos educadores sanitarios. Siempre me preocupa mucho el déficit hídrico, ¿no? Realmente la FAO dice o augura que en el 2025 más de 2/3 de la población estará sometida a un déficit hídrico. Y esto supone que tenga un consumo o una posibilidad de acceder al agua, menos de 1.000 metros cúbicos de agua por persona y año. Viendo realmente en dónde nos movemos nosotros geográficamente y después seguro que se va a hablar mucho más, pero todos los impactos que puede tener en el área mediterránea estos cambios de temperatura están más que demostrados y yo pues voy a ir un poco más deprisa para no entrar en ello. Sí que creo que tenemos mucho de qué hablar los veterinarios, los biólogos, los ecólogos, de este gran problema de la pérdida de biodiversidad. La desaparición de especies a nivel global supone, y parece que puede no tener ningún sentido, tiene un impacto definitivo en la transmisión de patógenos. ¿De qué manera? Pues de una manera muy sencilla. A más diversidad genética, existe un cortafuegos realmente entre la transmisión de patógenos. Es decir, tenemos que pasar a más especies. Ese patógeno tiene que hacer más cambios en cada una de las especies por las que tiene que pasar hasta poder llegar a las personas, en el caso de que hablemos de una zoonosis. Por tanto, a mayor biodiversidad estamos diluyendo esos riesgos y creo que puede tener un impacto positivo en el control de la transmisión de muchos patógenos y de los que van a venir, como estamos siempre diciendo. Evidentemente, la superpoblación, pues, los números que ha dado Fernando Simón es para asustarnos, ¿no?, de cómo se ha incrementado. Pero esto está ocurriendo igual en distintas especies animales, está ocurriendo igual en animales de producción. Tenemos a veces
pues para dar de comer a tanta población hace falta incrementar muchísimo el número de especies animales que sean útiles para el consumo. Y por tanto hay un desequilibrio que tenemos que intentar controlarlo desde distintos puntos de vista. Y realmente, además, esa superpoblación hace también, hablando de patógenos, que es un poco de lo que yo puedo hablar, hace que se incrementen los riesgos. A mayor contacto, mayor riesgo, ¿no? Por tanto, sí que tenemos que tener muy en cuenta esto, y los controles poblacionales es algo que está a la orden del día. Creo que es la misma diapositiva que ha puesto Fernando, parecida, pero yo la atomizo en el sentido de los movimientos de animales. No solo animales que se trasladan, pues animales de producción o demás, sino animales que viajan con las personas con las que conviven. Hoy día esto ha supuesto un cambio increíble en la epidemiología de muchas enfermedades parasitarias o infecciosas con las que me toca trabajar cada día. Y es así que tenemos en Europa, por ejemplo, enfermedades que antes eran únicamente presentes en el sur de Europa por las condiciones climáticas que teníamos. Pongo ejemplos como puede ser la leishmaniosis o como puede ser enfermedades transmitidas por garrapatas, como puede ser enfermedad de Lyme o enfermedades como erliquiosis o anaplasmosis, enfermedades que antes casi siempre las teníamos presentes solo en el sur, y ahora hay casos importados en casi todos los países de Europa. Y esto quiere decir que estamos moviendo o exportando parásitos, estamos exportando patógenos por estos movimientos de animales que no solo son animales que conviven directamente con las personas, sino, por poneros un ejemplo, en España todavía tenemos muchos animales que no tienen propietario. Hablo de perros o gatos que están en refugios de protección animal y que están allí esperando a que venga una familia a adoptarlos. Bien, hay otros países en el norte de Europa donde hay lista de espera. En Alemania no hay refugios para animales, no hay protectoras, como les llamamos aquí en España. Aquí todos sabemos que al lado de tu casa, de tu pueblo, de tu ciudad, está la protectora, donde hay una gente que trabaja con animales que no tienen dueño y que intentan colocarlos, mejorar sus condiciones sanitarias y colocarlos. Imaginaos lo que son animales vagabundos que no tienen un control sanitario adecuado. Es el primer foco de zoonosis que va a llegar a una familia. Pues eso nosotros estamos permitiendo, y está muy poco legislado, el que estos animales que en España tenemos un superávit, digamos, y un déficit en otros países, que los alemanes pidan perros españoles o pidan animales del sur de Europa, de Italia, de Grecia, de Portugal, y que exportemos a estos animales que a veces no van en las mejores condiciones sanitarias que debieran. Y por tanto estamos exportando enfermedades. Y esto se está haciendo a través del movimiento de todos estos animales que no siempre son animales de lujo, que viajan en aviones privados o que pagan pues, un dinero importante por llevarlos en la bodega porque se van de vacaciones de un avión. Otra cosa que vemos, y que hay ejemplos, que ahora pondré ejemplos muy pequeñitos, pero que sí que a partir de estas situaciones que se están dando, ¿no?, es cómo el ser humano modifica su entorno en su propio beneficio. Y esto lo tenemos muy claro en la globalización. La modificación del suelo, desde la agricultura hasta la urbanización, ha hecho que se creen múltiples ejemplos de brotes de enfermedades en el mundo desarrollado. Y así ahora me permito poner algunos ejemplos. Me estaba viendo los ejemplos que ponía Fernando Simón y he dicho, qué suerte, pues yo he elegido otros. Qué bien, porque por lo menos no voy a aburrir a la audiencia contando otra vez pues, la gripe aviar o algunas otras cosas, ¿no? Bueno, mi background es parasitología clínica y, por tanto, en los parásitos es en el mundo en el que más me muevo. Hemos trabajado mucho con Toxoplasma gondii y creo que es un parásito muy interesante a nivel global y
para hablar de una salud, para hablar de cómo tenemos que estar conectados los médicos y los veterinarios, puesto que es un parásito que tenemos ambos con el que trabajar, ¿no? Yo diría que es uno de los parásitos con más éxito que existe en cuanto a capacidad de transmisión. O sea, el ciclo que tenemos en la cabeza, los que hemos estudiado hace más años, o los más jóvenes casi también, yo antes ponía un ciclo biológico en clase que era un gato, una vaca o un cerdo, las personas en un lado y el medio ambiente en medio. Fijaos cómo ha cambiado esto. Este es el ciclo que pongo ahora y que ponemos ahora y que lo acabamos bueno, pues de diseñar para una pequeña monografía que hemos hecho. En este ciclo lo que vemos es que, fijaos, o sea, Toxoplasma es capaz, por supuesto, de circular entre los animales de abasto, que es un riesgo importante de transmisión, pero está en muchas especies silvestres, está en las aves migratorias, está en las especies silvestres y salvajes, pero ha llegado al medio marino. Está en los bivalvos, está en el agua salada, en el agua dulce, es capaz de llegar a todas partes. Y por tanto, sigue siendo un problema de todos, es un problema de todos. Y ahora tenemos la suerte, perdón, de formar parte con el Instituto de Salud Carlos III en un proyecto de investigación en el que participamos veterinarios, pediatras, ginecólogos, epidemiólogos, parasitólogos, matemáticos, etcétera, intentando ver qué está pasando con Toxoplasma, cuál es el impacto que tiene la toxoplasmosis congénita y qué podemos hacer desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, el problema real, y después de leer mucho y de ver realmente cuál es, cómo se mueve Toxoplasma, cómo circula Toxoplasma, los grandes estudiosos de este parásito, entre los que se encuentra Davey, siempre que leáis algún paper de Toxoplasma está Davey por medio, perdón, se ha llegado a la conclusión de que la transmisión es por carnivorismo en la mayoría de los casos. ¿Ya solo me quedan 5 minutos? Ah, no. Ah, perdón, qué susto. No, bueno, ya no voy mal. Que la principal transmisión es por carnivorismo, es decir, que tenemos que fijarnos en realmente qué comemos. Y hoy día se plantea que la toxoplasmosis es una zoonosis alimentaria. Es una zoonosis alimentaria y realmente el ginecólogo tiene que educar, o la ginecóloga tiene que educar a la mujer embarazada de qué va a comer durante los próximos 9 meses. No, aparte, por supuesto, de entender el contacto con gatos, pero en países desarrollados, donde el gato está absolutamente bien controlado sanitariamente, para eso estamos los veterinarios, para controlarlos, realmente es mínima e ínfima el porcentaje de transmisión a través de oquistes del gato. El gato elimina oquistes del gato una sola vez. Un gato primo infectado elimina oquistes a lo largo de su vida solo durante 2-3 semanas. Y casi siempre en las primeras edades, en las primeras semanas de vida, porque es cuando tiene una inmadurez inmunitaria que le hace excretar oquistes. El resto del tiempo no vuelve a excretar oquistes. Tiene quistes en la musculatura, pero como no nos comemos los gatos, es muy poco probable que ese gato sea transmisor. Por tanto, no es un problema vivir con un gato estando embarazada. En cambio, sí es un problema no tomar leche lácteos no pasteurizados, verduras mal lavadas, que no estén absolutamente cuidadas y carnes crudas. Por tanto, ¿de quién se ocupa de esto? Pues la seguridad alimentaria depende del veterinario. La inspección veterinaria cada día en cualquier centro donde se consuma un alimento, ya sea un bar, un restaurante, un hotel, un colegio de niños donde se sirven comidas, etcétera, etcétera, está inspeccionado por un veterinario. Luego aquí estamos también haciendo una salud. Somos realmente los garantes de la salud humana en cuanto a lo que comemos. Y aquí está Toxoplasma ligado, evidentemente. Y me gustaría saltar, es un salto muy grande, pero como no hay tiempo, pues me gustaría saltar, sé que en la segunda mesa se va a hablar de otras enfermedades de transmisión vectorial, yo me he quedado un poco en los de transmisión vectorial a través de artrópodos y poniendo algunos ejemplos relacionando muy estrechamente los animales y las personas, ¿vale? Y he elegido
la garrapata Ixodes ricinus, antes ha hablado Fernando de Hyaloma, perdón. Tenemos otros muchos, pero Ixodes es un buen ejemplo porque es capaz de transmitir Borrelia burgdorferi. La borreliosis de Lyme es una enfermedad muy grave en personas, en otros países hiperendémica, como es el norte de Estados Unidos, en algunos países del centro y el norte de Europa. En España, aquí seguramente gente que trabaja en el norte podría hablar mucho más, y en Humana, por supuesto. Y en cambio, en nuestro país, en perros, vemos muchos perros seropositivos frente a Lyme, pero no tenemos enfermedad de Lyme en perros. Pero sí que nos puede indicar, son indicadores. Antes hablaba de ese ganado que había en el norte y que eran seropositivos. Vale. Sí que tenemos claro que el perro puede ser un centinela, indicarnos en zonas donde aparezcan seropositivos que hay exposición a garrapatas que están infectadas y que podrían después infestar a personas. Por supuesto que hay otros muchos que compartimos, como Anaplasma phagocytophilum, que puede producir enfermedad grave también en animales, en ganado ovino, por ejemplo, en perros, etcétera, y por supuesto flavivirus, etcétera. Los culícidos va a hablar después, bueno, tenemos aquí gente muy importante que va a hablar después de mosquitos, con lo cual yo solo recordar cuáles son los que compartimos ahora mismo, cuáles son los que me toca a mí cada día trabajar, que son enfermedades, por ejemplo, enfermedades graves como el dirofilariemitis, que es una enfermedad cardiorrespiratoria muy grave del perro y que puede llegar a ser mortal, y que ambas son zoonosis, es decir, que podemos compartir esos vectores y que nos transmitan estas enfermedades a las personas. ¿Y qué voy a decir de Leishmania, que es mi parásito favorito, con el que llevo trabajando muchos años y que gracias a él he aprendido mucho? Pues realmente los flebotominos son los principales vectores de Leishmania y que luego sabemos que transmiten otros flebovirus, pero hoy por hoy es una enfermedad grave también en los animales de compañía y en otras muchas especies. Hemos encontrado en especies de zoo, en otras muchas especies, y realmente es una gran preocupación que tenemos hoy día porque somos responsables los veterinarios de garantizar que no ocurran resistencias en personas para utilizar los mismos medicamentos. Estamos trabajando en ello, intentando consensuar o unificar criterios, educar mucho a los veterinarios. Y sí me gustaría recordaros el gran brote que hubo de leishmaniosis humana en el 2009 y que, bueno, que ya aparentemente está controlado y que yo le llamo la tormenta perfecta, ¿no? Porque realmente se juntaron pues realmente una hiperdensidad de flebotomos en una zona donde había hospedadores como las liebres o los lagomorfos, los conejos, que estaban allí presentes y que encontraron un bar abierto 24 horas para alimentarse y consiguieron transmitir la infección a un hospedador absolutamente nuevo. O sea, en el 2009 descubrimos que los lagomorfos eran capaces de estar infectados por Leishmania y en unos porcentajes muy altos. De ahí saltó a las personas que su nivel de protección era bajo en estos nuevos parques que se habían desordenado. De nuevo, la desordenación de ese medio provocó que ocurriera todo esto. Y en cambio los perros se quedaron sin despeinarse. ¿Por qué? Porque llevaban collares, pipetas, estaban protegidos. El veterinario estaba haciendo bien su trabajo, pero las personas que iban a esos parques desconocían que estos flebotomos estaban allí infectados y ocurrió todo este brote que ha sido el más grande de toda Europa. Históricamente no ha habido otro igual en toda Europa y ojalá que no lo haya, ¿verdad? Y por último, Telacia calípeda es un parásito que a lo mejor es nuevo para algunos de vosotros. Me invitaron a dar una charla en el hospital, en un hospital en Madrid de Humana, en Alcalá de Henares, porque habían tenido un caso. Y nosotros hemos visto ya más de 1.500 en España. ¿Pero cuál fue el primero? El primero apareció en el 2000, no ha salido aquí, pero en el 2009. Este parásito, que se llama Telacia calípeda, se llamaba el gusano oriental del ojo. Es decir, se reducía a China, Asia, países absolutamente lejísimos de nosotros, y no se sabe aún, no tiene una explicación evidente, con una evidencia científica de cómo saltó a Europa, pero saltó en el 2003 en Italia, y de ahí pasó a Suiza, Alemania, Francia y llegó a España en el 2009. ¿Cómo? Por movimiento de animales infectados, porque drosófilas,
sabéis que es la mosca de la fruta, la tenemos, está aquí antes que nosotros. Por tanto, realmente lo que hubo es movimiento de animales infectados. Y hay que tenerlo presente. En España tenemos ya 6 casos denunciados de telaciosis en personas. Y estamos trabajando los veterinarios, las personas y los médicos para intentar controlar este parásito y esta mosca. Por tanto, y termino, y perdonar el escaparme un minuto o unos cuantos de mi tiempo, como decía Fernando Simón, se lleva trabajando mucho tiempo. La Organización Mundial de Sanidad Animal, que hoy se llama OMSA desde el 2003, era la antigua Organización Internacional de Epizootías, que se fundó antes que la OMS. En 1926 ya había veterinarios trabajando en zoonosis, organizados a nivel internacional. Por tanto, tenemos que trabajar juntos, está clarísimo. Y me encanta porque es pues un ooquiste que le he robado a la International Network de trabajos en estudios de toxoplasma. Es un ooquiste gigante de toxoplasma donde estamos todos mezclados, los humanos, los animales, el medio ambiente, como bien ponía Fernando, y tenemos que trabajar desde todos los ámbitos. ¿Para qué? Pues como decía ya Saint-Exupéry en el año 48, no solo tenemos que prever el futuro, tenemos que hacerlo posible. Y eso es con lo que me gustaría terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Después haremos las preguntas y podremos conversar sobre lo que nos has presentado. Nuestro segundo ponente es el profesor Xavier Rodó. Es el Head of the Climate and Health Program de IES Global en Barcelona y es profesor en la Universidad de Osaka y profesor asociado en la Cátedra de Cambio Climático y Salud en la Universidad de Vic. Es biólogo, doctor en Ecología Numérica y ha centrado su interés en la relación entre clima y salud, en las dinámicas climáticas como el origen del fenómeno del Niño y en el modelado de las infecciones climadependientes. Con un intenso foco actual en el rol de la microbioma aérea en los efectos de la salud humana. Yo, por lo que he podido conversar con él, yo creo que nos va a plantear una visión muy plástica y muy amplia de la relación entre clima y salud en su presentación. Xavier, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Gracias a la organización del Congreso por invitarme. Cuando Rafael me planteó la posibilidad de hacer una intervención, de hecho, no me acostumbran a invitar en España y es la segunda vez en 15 días, o sea que me alegro de estar en Valencia. Un poco me planteaba qué es lo que esperabais y qué podía yo aportar desde el ámbito en el que hace más de 25 años en el que estoy trabajando, estamos en mi grupo trabajando sobre la interfase entre clima y salud. Y como se trata de un congreso de cooperación, pues yo, y como ya me han avisado que tenemos menos tiempo del previsto, voy a dar solo unas pinceladas y luego quizás en el debate pues podremos entrar en otros temas. Obviamente, mi visión no es tan antropocéntrica, pienso que el planeta y nosotros estamos íntimamente ligados. Como idea de marco general, esto que parece una perogrullada es una de las bases de los problemas que tenemos en muchos ámbitos y que no sabemos resolver. Yo, cuando durante la pandemia también desarrollábamos modelos de la COVID y para intentar ayudar en lo que podíamos y veíamos cómo el mundo reaccionaba, yo les decía, bueno, es que la pandemia es un ejemplo pequeño de lo que nos va a pasar con el cambio climático. ¿Por qué? Porque a nivel global no sabemos abordar los problemas que tienen un ámbito que va más allá de nuestra casa, ¿no? Y de nuestro jardín. La pandemia era algo muy focalizado, respondimos de la manera que pudimos y vimos las limitaciones y también las cosas que se hicieron bien, obviamente no quiero negarlo, ¿no? Pero sabemos que ha habido muchas cumbres sobre el cambio climático, pero no ha habido acciones que palíen nada, ¿no?
Entonces, quiero empezar rápidamente diciendo que en el programa tenemos dos almas, un alma que es la principal, que es la de la simulación de esta interfase, de las enfermedades moduladas por el clima y los extremos climáticos, y una fase y un alma experimental en la cual vamos y muestreamos, y que se ha hecho más y más presente precisamente por esta necesidad de entender cuál era la microbiología del aire, de los bioaerosoles. Y estamos abriendo un mundo también que no nos esperábamos ver, en donde los microbios, las bacterias, los virus, los hongos, las arqueas, tienen una capacidad de persistir que yo pienso que también en este debate tendríamos que poner en contexto. Las bacterias salieron, que se sepa, hace 3.500 millones de años, y a diferencia de las eucariotas que dieron lugar a los humanos, no evolucionaron, no se radiaron como estas, ¿no? Sino que de algún modo, y los virus no se sabe, se supone que al entorno de esa misma época. Con eso lo único que quiero decir es que no menospreciemos la capacidad de persistir de estos organismos, que es mucho mayor que la nuestra, ¿no? Y eso liga con debates sobre si la malaria va a desaparecer en África porque las temperaturas se van a incrementar hasta el punto de que los vectores no van a poder sobrevivir, que sí se va a sustituir por arbovirosis. Hay trabajos en revistas reputadas sobre el tema. Y pienso que esto también lleva a otras consideraciones que para los que estáis trabajando en el terreno pues es importante tener en cuenta. Pero volviendo hoy rápidamente al clima, sé que Jorge va a hablar más de estos temas. ¿Dónde estamos? Esta imagen es del marzo de 2023. Podía haber sacado la de abril, no me dio tiempo, básicamente extremos de temperatura. Sabemos, estamos padeciendo la situación que todos conocemos y que antes se ha mencionado. Sabemos también que el hielo marino en el Ártico y en el Antártico, el marino, está disminuyendo hasta niveles de récord. Vamos rompiendo récords, y que la situación también ha llevado a este estrés hídrico que mostraba pues, una situación de los ríos europeos que ahora ha impactado bastante en esta limitación, en esta sequía y en esta escasez de agua. Entonces, este es un tema importante porque tiene que ver con la humedad, pero voy a repasar algo que Fernando ya ha dicho sobre las olas de calor y el hecho de que estas son más y más frecuentes recientemente. Voy a repasar rápidamente. Todos tenemos memoria de la ola de calor del 2019, con temperaturas récords al entorno de 46 grados casi, 2.500 muertos en Europa, contabilizados. La bóveda de calor en el noroeste de Estados Unidos en el 2021, en el medio oeste esta extrema ola de calor que puso en riesgo y mató a muchísimo ganado, la mega ola de calor de Pakistán e India, en donde, y parece fácil de decir, durante 51 días seguidos se superaron, estos son aproximadamente 37 grados, 38 grados de temperatura constantemente, y se llegó a un récord en esta ciudad del centro de Pakistán de los 51 grados. Claro, esto lleva a otro tema que nosotros ahora acabamos de publicar una notita que de ciencia tiene poco, ha salido en una revista científica, pero tiene que ver con la comunicación de las olas de calor. ¿Por qué? Porque se menosprecia el efecto de la humedad. Y el efecto de la humedad, y eso vale para España y vale para todos los países, y con más énfasis para los países en los cuales los sistemas de alerta de olas de calor pues están mucho menos avanzadas, ¿no? Entonces, la humedad es un aspecto importante porque hay diferentes índices que nos dicen que a partir de determinados valores el cuerpo ya no tiene la capacidad, no solo los humanos. Vemos aquí una imagen en Madrás de hace una semana, en La Vanguardia, en donde en este zoo estaban refrescando a una iguana, porque se alcanzaron los 36 grados y la humedad se acercó al 90%. Y esto es importante, como os decía, porque el cuerpo humano necesita disipar este exceso de calor, pues evaporando, bajando la temperatura con esta disipación mediante la sudor, ¿no? El sudor. Entonces, este sudor, si estamos en condiciones de humedad elevada, pues no puede
no puede disiparse del mismo modo. Entonces nadie se preocupa de esto cuando se dan alertas de olas de calor, sino que los sistemas básicamente se basan en los extremos de temperatura, también en España. Entonces, bueno, básicamente no tengo tiempo, pero es la diferencia de estar en una sauna o en un baño de vapor. Y en ISGlobal hemos creado en paralelo a esta publicación, que ahora os voy a indicar, en la cual voy a hacer énfasis en las olas de calor húmedas, que son las que afectan básicamente a los países tropicales, pero como herramienta fácil de utilidad, si queréis, por favor, clicar aquí en ISGlobal Heat Index Calculator. Si podéis clicar aquí. Sí, lo informático lo sabía. Bueno, aquí. Entonces, si vais aquí, veréis que hay un índice, una calculadora de índice de calor, en la cual si ponemos, por ejemplo, aquí abajo la temperatura a la que estaba la iguana, 36 grados, pones 36 y 90 de humedad relativa, bueno, te saltas esto de los anuncios arriba, pones 90 y vemos, y haces el intro, te sale, bajas un poco, que estás en un índice de peligro extremo. ¿Vale? Entonces, esto para los humanos. La iguana obviamente tiene otras capacidades, posiblemente mucho menor que las nuestras. Si vuelves otra vez a la presentación, por favor. Este tipo de herramientas, que luego comentaré, se pueden... Antes se decía que en todos los países las personas tienen móviles y los móviles tienen las apps estas que te dan la temperatura y la humedad. Es decir, que fácilmente uno puede saber si dentro de su casa, en el sitio donde trabaja, está en una situación de riesgo o no. Luego en esta web hay todo de recomendaciones sobre lo que se puede hacer. Básicamente lo que vemos es que la iguana estaba en 36 grados y 90% en esta franja morada de temperaturas extremas, de peligro extremo, en la cual el golpe de calor es extremadamente probable. La franja negra indica allí donde la viabilidad, la supervivencia humana no es posible. Bueno, entonces lo que hicimos, y básicamente el mensaje, es que si se comunican las olas de calor, una ola de calor depende del sistema de alerta, por ejemplo, AEMET, te dice que tiene que estar por encima del 5% de temperaturas extremas durante 3 días como mínimo y más o menos un 10% de las estaciones que miden, ¿no? En Cataluña el SMC es un poco más restrictivo y te dice por encima del 98%. ¿Qué pasa? Que el cálculo de la anomalía se hace con referencia a un periodo de referencia, y este periodo de referencia va cambiando. Ahora mismo se ha cambiado el periodo de referencia y es 1991-2020. Sabemos que la temperatura ha subido y entonces el cálculo de la anomalía se hace sobre esta nueva base, ¿no? Pero nuestro cuerpo no cambia de un modo tan rápido, no se adapta de la misma manera, por tanto, estamos moviéndolo a sitios en los cuales el cuerpo no está habituado a adaptarse. Entonces, diferencias que a nivel de percepción de dónde están los riesgos, la ola de calor de 2019, en donde las temperaturas máximas se registraron basándose en la máxima temperatura en diversas zonas de la península, pero en cambio, si tomamos en consideración la humedad de manera conjunta, con 2 índices, hay muchos más, se ve que el área central no está en la península, sino que es básicamente en Francia, que es junto con Bélgica y los Países Bajos en donde se dieron la mayor parte de los muertos. Entonces, lo mismo para esta bóveda de calor en Estados Unidos, en Oregón y Washington, y lo que se ve con los índices que incorporan humedad es que sí que estaba en esta zona, pero además los estados de los territorios del noroeste y la Columbia Británica pues fueron aquellos más impactados. ¿Qué pasa en el Mediterráneo? Pues cuando miramos esta misma visión de las olas de calor, vemos que en situaciones en las cuales el índice llega a valores de suma disconfort
o llega a valores extremos en los cuales se recomienda no hacer actividad. El panorama a nivel mediterráneo, lo que nos dice básicamente es que la cuenca sur va a padecer mucho. 5 minutos, pues vaya, me voy rápido. Esto es el escenario, cómo va a cambiar en el futuro. Y esto es lo que pasó en Pakistán e India, en donde vemos que a pesar de tener 10 grados menos en las zonas del este y del sur, pues los índices acumulados de estrés térmicos dieron los valores mayores en estas otras zonas en las cuales la mortalidad la desconocemos porque no hay datos. Escenarios de futuro nos hablan de desigualdad, es decir, otra vez, como siempre, en aquellas zonas donde están los más desfavorecidos van a padecer más. Y, bueno, mensaje positivo. Uno de los problemas es que no podemos medir las temperaturas y las humedades. En el laboratorio pues hemos desarrollado sistemas muy económicos que podemos poner a disposición de los que los necesiten y que permiten medir estas variables de un modo barato y luego con la calculadora pues pueden ser de aplicación. Otras cosas que os pueden ser útiles, la integración de la capacidad de predicción estacional climática en las diferentes zonas en las cuales haya riesgo de emergencias, ¿no? Esto es un visualizador que integra estas previsiones a 3-6 meses, con lo cual la capacidad de respuesta que vosotros o de planificación podéis tener en aquello en lo que el clima sea relevante, pues está a disposición. Lo mismo para la previsión del Niño, que lo hemos utilizado para prever diferentes arbovirosis en Sudamérica. Tenemos un sistema in-house para hacer previsión, precisamente porque habíamos estado trabajando anteriormente, a 12-18 meses vista de si vamos a tener un evento, cómo va a ser, etcétera, y sabemos también que hay muchas zonas en las cuales esto tiene relevancia. Por ejemplo, las epidemias de cólera. Vuelvo al comentario de antes. Los microbios evolucionan más rápido de lo que evolucionamos nosotros. Sabemos que hay cólera circulando en India, no está dando casos clínicos como está dando anteriormente. Sabemos que cólera está circulando en Asia, en África. No ha revertido como en los otros años y hay una alerta del Global Task Team de control de cólera en el cual nosotros también estamos implicados para intentar entender qué está pasando. Una de las cosas que debería alertarnos es que muchos de estos microorganismos están incorporando genes de resistencia. Cada vez hay más genes de resistencia, cosa que se dice que se están adaptando cada vez más al ambiente. Esta imagen era solo para indicar que en África la distribución desigual de la incidencia de cólera puede tener un driver ligado al niño y que la predicción combinada del niño en los modelos de cólera puede ayudar también en las campañas de emergencia. En nuestro caso, yo empecé modelando cólera en Bangladesh, en India, ligado a clima. El modelo iba fantásticamente, no voy a dar más ejemplos porque ya sé que se me acaba el tiempo, pero sí que quiero decir que nosotros publicamos en Science un modelo en el año 2000, luego en Nature, era un modelo fantástico, nunca se implementó. Entonces, uno de los grandes problemas no es que la ciencia no tenga resultados, a veces no tiene resultados, pero muchas veces los tiene y no sirve de nada porque es imposible implementar, ¿no? Entonces, el modelo ha funcionado hasta 2016, justo en ese año el modelo falló por una serie de cuestiones y ahora hemos reajustado el modelo. Pero por desgracia sigue sin ser de aplicación habitual. Y esa traslación de la información de los servicios de simulación, servicios climáticos a los usuarios finales, que seríais vosotros, pues tiene muchos problemas. Y sigo aquí, quería hacer un inciso sobre biodiversidad, porque también estamos trabajando en spillovers zoonóticos en el Amazonas, pero me quedaré aquí. Solo quería quizás terminar, modelos tal, bueno, eso lo podemos hablar. En Cataluña hemos desarrollado, ya que hablamos tanto de nosotros, yo pensaba que tenemos que hablar más de la cooperación fuera, pero sí que hemos desarrollado una plataforma para la previsión de brotes arbovirales en base a viajeros que vienen con enfermedades importadas. Entonces, si clicáis en Arbocat, que es el nombre de la aplicación, veréis
una aplicación que se presentó por las agencias, no sé si estaba arriba, pero es igual, si no, arbocat.cat, no es esto, no. Podéis ver la plataforma que los políticos presentaron en 2019 con mucho compromiso de financiación y a día de hoy aún no se ha producido. Hay una pandemia de por medio, es verdad, pero estamos en proceso, es decir, mi imagen y la visión que os quiero dar no es para nada optimista y pienso que mi mensaje tiene que ser más de pesimismo. A pesar de lo mucho que podemos dar, qué mal que lo estamos haciendo. Y a pesar de los pesares y a pesar de que hay gente como Fernando que se tuvo que poner delante del tanque y se hizo lo mejor que se pudo. Pero se podría hacer mucho mejor. Hay un riesgo muy grande de brotes zoonóticos y yo pienso que la capacidad de reacción todavía no es buena. Bueno, y acabo aquí, Cleo, esto es el sistema intricado con el sistema de salud pública. Ahora lo vamos a llevar a Tailandia, lo vamos a implementar en Tailandia. Y un poco era el resumen que pensaba que era interesante terminar con lo que podemos hacer, proveer más conocimiento, digeriros la información climática para que sea de uso en cooperación, ayudar a luchar contra la mala información que normalmente se da y desarrollar los sistemas de alerta temprana también para desastres y ayudar a implementar este tipo de modelos. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Sí que es verdad que poco tiempo para toda esa cantidad de información. Espero que luego podamos profundizar un poco más. Por eso, ya que te hemos traído a los tres. Jorge. El doctor Jorge Olcina es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, profesor del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de esta universidad. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras entre los años 2009 y 2013. Tiene un reconocimiento internacional como investigador en temáticas geográficas de ordenación territorial, riesgos naturales, climatología aplicada y teoría geográfica. Más de 200 publicaciones, entre artículos, capítulos de libros y de ellos en 50 artículos en revistas de impacto. Es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas y colaborador de proyectos con países europeos y de Latinoamérica. Y desde el año 2019 es comisionado de la Generalitat Valenciana del Plan Vega-Renace, director de la Cátedra de Cambio Climático Aguas de Alicante de la Universidad de Alicante. Jorge, cuando quieras. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a la Organización Médico Colegial, al Colegio de Médicos de Valencia y quiero hacer también mención al Colegio de Médicos de Alicante, que hay representantes aquí, su presidente, gente de la Junta Directiva, porque mantenemos una muy buena relación y hace pocos días tuvimos una mesa redonda también sobre estas cuestiones y, por supuesto, es un lujo participar en la mesa con los ponentes que me han precedido. Bueno, pues vamos a hablar rápidamente de esto, tenemos poco tiempo y vamos a ver, miren, estamos aquí. Antes se decía que estábamos en un momento histórico y realmente yo creo que sí, ¿no? La humanidad se enfrenta a otro de esos momentos históricos, como fue la revolución agraria, como fue la revolución industrial. Bueno, pues estamos en el momento de terminar un tipo de civilización que ha estado basada en los combustibles fósiles, quizá en la depredación exhaustiva de recursos naturales, y empezar a trabajar de otra manera, ¿no? Con la utilización de la ciencia, de la investigación, es posible, ¿no? Bueno, y ahí es donde estamos, ¿no? Estamos notando que todos los indicadores de temperatura, tanto en tierra como en mar, nos están hablando de un proceso pues acelerado en las últimas 2 décadas de calentamiento. Tampoco es un proceso nuevo, el clima de la Tierra, como saben, siempre ha cambiado. Lo ha hecho por causas naturales, ahora hemos incorporado un factor que está incentivando este proceso actual de calentamiento, ¿no? Se está modificando lo que llamamos el balance energético de la Tierra. Y miren, para los próximos años, hace unos días se publicaba un informe de la Organización Meteorológica Mundial y nos hablaba que estos próximos años que nos quedan de década pues van a ser un poco complicados. Efectivamente hay 3 factores preocupantes, ¿no?
En primer lugar, que sigue imparable el aumento de temperaturas porque no conseguimos frenar el ritmo de emisiones. Al contrario, cada año estamos rebasando la porción de gases de efecto invernadero de origen, de causa antrópica en la atmósfera terrestre. Hace pocas semanas se dio el dato de cuál es el estado actual y habíamos vuelto a batir el dato del año anterior, ¿no? Por tanto, esto es imparable, ¿eh? Lamentablemente es imparable, a pesar del Acuerdo de París, en su día del Protocolo de Kioto. Bueno, pues tenemos 3/4 partes de las emisiones del mundo descontroladas, en el sentido de que emitidas por países que no quieren someterse al control, a la reducción de esas emisiones. En segundo lugar, hay una alta probabilidad de que ocurra un Niño intenso en los próximos meses, que se prolongue como fue el del 15-16 hasta el año próximo. Y bueno, eso ya se ha comentado, tiene efectos primero regionales en la cuenca sur del Pacífico, pero luego aparecen a los pocos meses las teleconexiones planetarias, ¿no? Y bueno, pues nos podemos ver afectados también en esta parte del mundo. Y un tercer factor del que no se está hablando, porque es verdad que la predicción de la radiación solar, bueno, pues tiene sus complicaciones, pero el ciclo solar que hemos empezado hace un par de años, el ciclo solar 25, bueno, la última previsión de la NASA es que va a ser bastante activo, ¿no? Venimos de 2 ciclos solares muy tranquilos, de un sol que se ha venido a denominar durmiente, y sin embargo con un sol durmiente hemos batido los récords de temperatura desde el 2010 de manera muy importante en el planeta Tierra, ¿no? Si a esto incrementamos que el sol va a estar más activo, la radiación que llega a la Tierra puede ser más importante, todavía ese balance energético planetario se va a modificar, en este caso por una causa que era la conocida, la causa natural, la del sol, pero que se incrementa a la causa antrópica. Y para mí el dato más preocupante de todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra es este que ven ahí, ¿eh? Es el calor que se está acumulando en las cuencas oceánicas, ¿no? Saben que el mar tiene un calor pues, latente, ¿no? Que se va acumulando ahí y tarda más en expulsar luego esa energía a la atmósfera, y todo lo que hagamos ahora por ir acumulando, como lo estamos haciendo, calor en los océanos, supondrá una prolongación de los efectos de calentamiento durante décadas, ¿no? Por eso se está hablando, las previsiones son hasta 2100, ¿no? Hombre, si cortáramos las emisiones y todos nos pusiéramos por la labor, a lo mejor ya en el 2050 podríamos tener efectos, pero tenemos que sumar el efecto del calor acumulado en las cuencas oceánicas que, como ven, pues siguen también descontroladas, lamentablemente. Y nosotros tenemos un foco aquí delante nuestro bastante preocupante, como es la cuenca del Mediterráneo. Este es el informe que les decía, y efectivamente, a pesar de titulares que a veces se publican un poco extremos o demasiado catastrofistas, pero sí que es verdad que estamos ante un problema, ¿no? Que empieza a ser preocupante. Y comentábamos antes, por aquello de la cooperación, que los efectos del cambio climático no van a ser iguales en todo el planeta, ¿no? A veces se ha lanzado una imagen de que vamos hacia un mundo igualmente caluroso, ¿no? Y bueno, pues algunas secuencias, ¿no?, que aparecen en los medios convendría modificarlas, ¿no? No nos vamos a convertir en un desierto en el corto plazo, no todo va a ser un horno perpetuo, porque hay, como ven, regiones climáticas del mundo muy diversas que van a tener efectos diversos. Aquí en el Mediterráneo, en la parte sur de Europa, tenemos lo que yo llamo la trilogía mediterránea, ¿no? Un clima que va a ser más cálido, ya lo está siendo, un clima que va a ser más seco, ya lo está siendo, y un clima que va a tener más eventos atmosféricos extremos, ya lo estamos registrando. Bueno, el sur, por aquello de la cooperación entre norte y sur, como saben, participa poco en este proceso que ha estado impulsado sobre todo por los países desarrollados del hemisferio norte. Ahí tienen esa representación de los gases de efecto invernadero del CO2. Visto el mundo desde el Océano Pacífico, todo se concentra en el hemisferio norte, ¿no?, que es efectivamente donde hay más porción de gases de efecto invernadero de causa antrópica. Pero por contra, ya sufre efectos de 2 maneras: pérdidas económicas importantes por esos eventos atmosféricos extremos que se están produciendo de forma más frecuente, y pérdida de vidas humanas. Estamos en las regiones del mundo que más víctimas mortales reciben o
o tienen cada año por esos eventos naturales atmosféricos extremos. Y un fracaso en la órbita internacional. Todavía no está aprobado el mecanismo financiero que tenía que ayudar por el Acuerdo de París, en su artículo 9, a los países menos desarrollados desde el mundo desarrollado para que pudieran implementar políticas de mitigación y adaptación. Miren, lo que está pasando en el clima terrestre es muy sencillo. Hemos alterado el ser humano. Yo hace años no me creía que pudiera decir esto en alguna charla, ¿no? Pero ahora sí que lo podemos decir. El ser humano ha conseguido alterar el balance energético del planeta, ¿no? Ese sistema de radiación de entradas y salidas de energía. La Tierra se calienta básicamente, como saben, por el Sol, es nuestra gran fuente que nos permite la vida en nuestro planeta. Ese calor se reprocesa y se emite con otras longitudes de onda a la atmósfera. Bueno, pues ya hemos conseguido alterar ese balance, ¿no? Esa salida de radiación desde la Tierra hacia la atmósfera terrestre, hacia el espacio, ya no está siendo la misma que era hace 3, 4, 5 décadas pasadas, ¿no? Una parte de esa radiación se queda retenida porque rebota en los llamados gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, pero hay otros, como saben, bastante activos, como el NO2, el metano, etc. Y quizá una cosa menos conocida, lo otro nos da un proceso continuado de subida térmica, pero una cosa menos conocida es cómo se manifiesta eso en los tiempos diarios, ¿no? En el tiempo que registramos día a día, ¿no? Bueno, pues una atmósfera más cálida, y yo les pongo ahí el símil de que un clima que se calienta solo con el sol tiene un movimiento de masas de aire bastante regularizado, bastante pronosticable, controlado, una secuencia que se repite en las estaciones del año. Ya estamos oyendo, es que ya no tenemos las estaciones que tenían, los cambios de tiempo son más bruscos, porque cuando inyectamos la fuente de calor humana, las emisiones continuas de gases de efecto invernadero, las masas de aire se mueven muy rápidamente. La Tierra, dentro de su inteligencia, busca un equilibrio térmico, pero ese equilibrio ya nunca lo consigue porque continuamente estamos calentando ese horno y con la causa antrópica, por tanto, las masas de aire se mueven con mucha más irracionalidad. ¿Y qué pasa en nuestra zona? Pues aquí podemos hablar de lo que a mí me gusta mencionar, la mediterranización del cambio climático. El proceso de calentamiento en latitudes del sur de Europa, especialmente en la península ibérica, muy especialmente en la zona en la que estamos, que es la que más está notando los efectos de ese calentamiento, están alterados por el calor que se está acumulando en el agua del mar Mediterráneo. A eso es a lo que llamamos mediterranización del proceso de calentamiento. Se altera el balance, se altera la circulación atmosférica, se altera todavía mucho más aquí por el calor acumulado en el agua del Mediterráneo y eso tiene efectos directos en las temperaturas, en las precipitaciones y en los eventos extremos. Miren, nuestro clima ahora es menos confortable térmicamente hablando, ahora veremos algunos gráficos, con precipitaciones más irregulares. En algunos sitios está lloviendo más que antes. Tampoco es bueno decir el mensaje de que está lloviendo, digamos, uniformemente menos en toda España, porque eso no es verdad, y con aparición de eventos extremos más frecuentes. Miren cómo han evolucionado las llamadas noches tropicales, desde los años 70 hasta la actualidad. Dos ciudades del Mediterráneo, Alicante y Valencia. En algunos puntos del litoral mediterráneo se han multiplicado por 4 o por 5 desde los años 70. Partíamos de 15, 20 noches tropicales a comienzo de los años 80, ahora no bajamos de las 80 noches con más de 20 grados centígrados de temperatura. Y ahora ya estamos hablando, como saben, de las noches ecuatoriales, aquellas en las que no bajamos de 25 grados centígrados. Esto es lo más peligroso a efectos de salud, de disconfort térmico, de los problemas que provocan las secuencias de calor prolongada en la salud humana. Ha aumentado el número de días secos consecutivos. Estamos en un clima que cada vez tiene menos días de lluvia, por tanto una extensión mayor y muy intensa de días de sequía, de días en los que apenas llueve, salpicada de golpes de lluvia intensos. Ahí tienen la otra parte, ¿no? Cómo está aumentando las precipitaciones intensas, lo que llamamos torrenciales, y cómo prevén los modelos que lo vayan a hacer en las próximas décadas. Bueno, para hacer una síntesis y ir terminando,
ahí tienen la evolución futura de lo que llamamos peligros atmosféricos. Como ven, todos van al incremento -1, las secuencias de frío. Lo que no quiere decir que no sigamos teniendo olas de frío. Seguiremos teniendo olas de frío porque, como les he dicho, las masas de aire se mueven con mucha energía. Nos seguirá bajando el aire ártico, el aire polar, pero lo está haciendo ya durante muchos menos días al año. Ahora bien, el resto de eventos extremos, esos claramente tienen una tendencia al alza. Y miren, esto nos obliga a modificar nuestra estancia en la Tierra. Así de claro, tenemos que cambiar nuestro sistema de relacionarnos con nuestra tierra, con nuestro medio. Al menos esto nos va a afectar aquí en España con 4 planificaciones. La planificación del territorio, tenemos que cambiar ciudades, se ha dicho, ordenar el territorio de otra manera. La planificación hidrológica, tenemos que planificar el agua de otra manera, hay que empezar a gestionar mejor la demanda y no pensar en una oferta continuada de agua que no nos va a llegar. Tenemos que hacer una planificación económica muy efectiva por sectores, ir adaptándolos a lo que nos viene. Hay sectores que ya lo están haciendo, hay otros que lamentablemente ocupan mucha extensión en nuestro país y en todos los países y todavía no están por la labor de adaptarse al cambio climático, me refiero a la agricultura, y tenemos que empezar a modificar los protocolos de emergencias. Ya no es aquello de que la gota fría es en octubre o en septiembre, es en otoño, las olas de calor solo en verano, no. Ahora la dinámica atmosférica nos muestra que cualquier evento extremo, con magnitudes diferentes, por supuesto, si es verano o invierno, puede aparecer en cualquier mes del año. Fíjense lo que estamos viviendo, ¿no? Gotas frías en mayo, secuencias de calor hace unas semanas con récord de temperatura en toda España. Y para terminar, 3 diapositivas sobre el impacto en la salud. Miren, cómo afecta el cambio climático, cómo nos va a seguir afectando en la salud. Primero, el aumento de las temperaturas afecta de 3 maneras. Si sube la temperatura, se cambian, se modifican los ecosistemas donde los vectores de transmisión pueden afectar, ¿no? Por tanto, se amplía esa posibilidad, aumenta la exposición y, por tanto, la vulnerabilidad a que podamos tener mayor transmisión de enfermedades infecciosas. Los cambios bruscos de temperatura, aquellos que están provocados por el movimiento más enérgico de las masas de aire, lo que nos somete es a una mayor vulnerabilidad ante infecciones respiratorias, resfriados, virus. Lo estamos notando, ¿no? Estos días han vuelto los catarros, ¿no? Porque hemos pasado del calor excesivo a unas temperaturas por debajo de lo normal. Y el incremento de los eventos atmosféricos extremos ponen directamente en riesgo la vida de las personas, ¿no? Muertes por calor, el año pasado más de 4.000 personas, muertes por inundaciones, seguimos teniendo registros de víctimas mortales por inundaciones. Ahí tienen un poco cuál es el proceso de cómo se altera por el incremento de temperatura, los ecosistemas y cómo eso condiciona la mayor posibilidad, la mayor extensión de algunas enfermedades. Se han publicado ya algunas noticias preocupantes sobre el tema, por ejemplo, del Zika, que puede establecerse en España, etcétera. Ahí tienen las estadísticas del Instituto Carlos III del año pasado sobre las víctimas por calor, más de 4.000 muertes, es un dato pues bastante preocupante. Y para terminar, les iba a comentar que todo esto lo que supone es un cambio en el confort climático, como lo hemos entendido, ¿no? Una temporada cálida a lo largo del año más extensa y con picos de temperatura, no solo en lo máximo, sino sobre todo en lo mínimo, como está ocurriendo en el Mediterráneo, mucho más prolongada, nos somete a una pérdida de confort climático con los efectos que eso tiene para agricultura, para ganadería, para turismo, tan importante en nuestra economía. Termino con esta diapositiva. Estamos en un siglo que va a ser muy complejo, se ha estado comentando. A las pandemias que hemos vivido y a todo lo que eso ha supuesto, se une pues una crisis en el modelo económico compuesta en duda del modelo capitalista que estamos viviendo, pero que todavía no tiene un recambio efectivo. Tenemos problemas y complejidad geopolítica, lo estamos viviendo aquí muy cerca, y tenemos disputas crecientes por los recursos naturales. Este siglo va a ser complejísimo, pero a todo eso
tenemos como telón de fondo lo que tienen arriba. Va a ser el siglo que nos va a condicionar en políticas y prácticas por todo el proceso de calentamiento que estamos viviendo y que les digo, no conseguimos frenar, ¿eh? Y va todavía aceleradamente en los próximos años porque las emisiones se van acumulando y realmente no se saben los modelos el efecto de esa acumulación durante muchos años o décadas pueda tener de aquí a final de siglo, pero no será en ningún caso positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, bueno, una vez oídos a nuestros ponentes y dada la hora que es, he pedido a la organización del Congreso que nos ampliara un poquito el tiempo para el diálogo y esta, en su máxima magnanimidad, me responde literalmente que, dada la calidad de tu mesa, vamos a hacerlo para que los podamos exprimir al máximo. Creo que tienen razón, entonces vamos a retrasar la hora del café y mi primera pregunta, mientras pensáis las vuestras, a Jorge, has hablado de la dificultad para modular este efecto, ¿no? ¿Podemos hacer como con el café? ¿Podemos retrasarlo un poco? ¿Qué acciones podemos poner en marcha que retrasen o que reviertan esta situación? A ver, retraso en los efectos sería que mañana los países que no están dispuestos todavía a reducir sus emisiones lo hicieran, ¿no? Y eso en el corto plazo no va a ocurrir. Por la vía de la mitigación, como llamamos, es decir, de atajar la causa que está provocando este sobrecalentamiento, vamos a poder esperar poco en el corto y medio plazo. Lamentablemente es así. Lo que podemos hacer es impulsar las políticas de adaptación. Eso sí que estamos obligados, no solo los países ricos, sino ayudar a los países pobres también para que lo hagan. Es la única manera de intentar sortear con dinero los efectos que nos vienen, porque lo otro que sería lo realmente efectivo no conseguimos hacerlo. ¿Tenemos alguna pregunta en el público? Mientras lo vais pensando. Xavier, una pregunta. Antes comentabas que si la situación en nuestro entorno se complicara, no tendríamos capacidad de respuesta, ¿no? Tendríamos dificultades para replicar o mejorar la respuesta que se ha dado en los últimos... Ponías el ejemplo de la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos aquí un entorno de cooperación en el que lo que nos preocupa es también poblaciones vulnerables, poblaciones en situación de migración, poblaciones en entornos en los que no tenemos este triángulo virtuoso de atención primaria, atención hospitalaria y salud pública, o no con la capacidad de respuesta. Desde una perspectiva de la cooperación, esa transferencia que no se hace del conocimiento a la acción, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Qué elementos deberíamos priorizar como profesionales que tenemos que tomar decisiones en esos entornos para dar mejores respuestas en el futuro? Bueno, a ver, no es una pregunta fácil. Yo diría dos cosas. Primero, quizás he dado una visión pesimista sobre la situación, sobre el cambio climático. Pero hace muchos años que me dedico a esto y soy de naturaleza optimista, es decir, por desgracia nos va a tocar reaccionar, igual que se tuvo que reaccionar en la pandemia, el cambio climático va a hacernos reaccionar y como humanos tenemos esa capacidad de reaccionar, ¿no? Entonces, tecnológicamente se pueden hacer cosas, se va a obligar a los gobiernos y a las grandes agencias a reaccionar porque no hay más remedio, ¿no? Y en eso, ahí lo dejo y yo obviamente confío en la gente. Entonces, hablando de cooperación, yo pienso que quizás desde mi ámbito, yo no sé qué es lo que se puede hacer. Sé que hace unos años, por ejemplo, habíamos tenido conversaciones con MSF, con diferentes agencias no gubernamentales y desarrollar sistemas de alerta que les dijeran, por ejemplo, sabiendo que en determinadas zonas de África va a haber epidemias porque lo tienen registrado así, poder prever con unos cuantos meses antes si esa va a ser una temporada anormalmente intensa o no, eso ya se puede hacer. Entonces, ¿qué mecanismos hay? Pues al final
Uno siempre espera que alguien lo financie, pero más allá de eso, cuando uno se hace mayor dice, coño, vamos a hacer lo que sea, ¿no? En ese sentido, quizás tener un diálogo más fluido entre los generadores de conocimiento y los usuarios finales, porque al final nos perdemos en intermediarios como en todas partes, ¿no? A nivel de aspectos locales, yo me he centrado en olas de calor porque en Europa son el 93% de las muertes en los últimos 50 años debidos a desastres climáticos, pero obviamente este número es diferente en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, esto no digo que herramientas como estas puedan mitigar nada, pero sí que puedan ayudar de algún modo a que esos impactos sean menores. Entonces, hay soluciones más o menos sencillas, ¿no? A nivel de cooperación, yo admiro muchísimo el trabajo que hacen todos ustedes y, por tanto, me siento realmente humilde pensando que podemos ayudar de algún modo. Nosotros entendemos o queremos entender cómo funciona el clima en diferentes zonas del planeta y eso nos ha llevado a desarrollar determinada inteligencia climática que creo que puede ser útil a nivel de servicios a una comunidad como la vuestra, ¿no? Y además a entender que eso juega con la dinámica interna de la enfermedad en cada sitio, que genera una inmunidad, que no es sencillo, pero que es abordable, ¿no? Como lo estamos viendo, más allá de mensajes simplistas, ¿no? Sobre enfermedades con las cuales os encontráis vosotros día a día en el terreno y que sabéis que, bueno, que tampoco va a pasar lo que dicen que va a pasar. Guadalupe, una pregunta que me has dejado con la duda sobre has puesto el foco en la patología animal, ¿no? En nuestro entorno, en el entorno en el que quizá, bueno, pues tengamos la capacidad de tener una cierta respuesta, pero en los entornos en los que trabajamos como organizaciones en el ámbito de la cooperación, esa capacidad de respuesta al control de la salud animal es muchas veces mucho más deficitaria. Desde esa perspectiva, ¿qué podíamos priorizar, teniendo en cuenta que somos organizaciones sanitarias de salud humana, de alguna manera, qué precauciones, qué elementos deberíamos poner en el foco en nuestros proyectos, en nuestras misiones, en entornos de ausencia de control o de poco respaldo a la hora de poner el control, para rediseñar, reorientar nuestras intervenciones de protección de la salud humana o de intervención de salud humana en poblaciones vulnerables desde esa perspectiva de la amenaza o de la patología animal? Bueno, yo creo que, como bien decía Xavier, lo que necesitamos es saber lo que tenemos, ¿no? Para estar preparados para lo que vaya a ocurrir. Entonces, yo creo que como está tan intrínsecamente ligada la salud animal y la humana, porque convivimos en nuestro entorno con los animales, tenemos que, o desde vuestro ámbito, tendréis que tener más contacto con la salud animal y que no estén tan desligadas estas organizaciones, ¿no? O sea, lo que hablábamos de OMSA y OMS, yo creo que están absolutamente desligadas, pero luego, cada vez que oyes a un médico como Fernando hablar, hablamos de enfermedades animales, estamos todo el rato hablando de los animales, pero seguimos viviendo en dos mundos absolutamente separados y que cuando se unen saltan las alarmas, pero porque se unen porque surgen enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que hace falta notificar mucho más. Es verdad que también desde nuestra parte, desde la sanidad animal, tenemos que encontrar muchos más modelos de notificación, o sea, no solo, quizás se habla más de animales de producción, porque son, digamos, ¿no?, la base de nuestra alimentación, pero hay un montón de otras especies que conviven con nosotros desde distintas formas y que no sabemos lo que está pasando. Entonces, no es notificable hoy día, porque no está arbitrado, ni se puede hacer, no es notificable enfermedades que son de riesgo para la salud humana y que ocurren en animales de compañía, de zoos silvestres, aves migratorias, o sea, no son notificables hoy día, o si lo son, no hay forma de hacerlo. O sea, tú le dices a los veterinarios, vale, escribe todos los días cada vez que veas un caso de leishmaniosis, y te dice, vale, ¿y quién me paga ese tiempo? Y ese animal que a lo mejor le pongo un tratamiento, o si me obligan a sacrificarlo, a eutanasiarlo, ¿quién me va a pagar o quién le va a pagar al propietario? Que no es un cerdo, no es una vaca, que le van a pagar porque lo tiene que
que sacrificar porque es un riesgo para la salud. Entonces, está todo por hacer, ¿no? En ese sentido, creo, o mucho por hacer en otras especies animales. Era un poco que profundizase más, va para Xavier esta primera, que es, ha mencionado que por el efecto del aumento de temperatura o de humedad que se están encontrando más allí en el sudeste asiático o en el subcontinente indio, más cepas de vibrio cólera con multiresistencia a los antibióticos. Entonces quería comentarte si esto está directamente relacionado con estas variables climáticas o hay también otro tipo de variables como puede ser, no sé, pues que la gente utiliza un montón de antibióticos para muchas cosas que se eliminan al medio externo. Y bueno, que profundizase en este tema. Luego tengo otra pregunta para Guadalupe. Gracias. A ver, yo quizás lo he dicho mal, en ningún momento he querido decir que la generación de resistencias fuera propiciada por este incremento de temperaturas. Esto es algo que no se sabe. Probablemente hay resistencias propiciadas por este tipo de presiones. Lo que está claro es que es un sinfín de factores ligados a la globalización, a la antropización del sistema, que hace que bacterias como el vibrio cólera se adapten y cambien, ¿no? Básicamente mi comentario iba a decir que, bueno, que tanto los parásitos como los patógenos han estado en el planeta mucho más años que nosotros, tienen una capacidad de adaptarse mucho mayor que la nuestra y que estamos viendo peligrosamente en cólera, por ejemplo, que gente, por ejemplo, de la India nos explicaba que cólera no da últimamente tantos casos clínicos como estaba dando, pero que está circulando, ¿no? Y que es algo que ahora con una mejor monitorización van viendo. Y en África una de las preocupaciones era esta, ¿no? El aumento de resistencias. Esto es algo que vemos en muchos patógenos, ¿no? Que para adaptarse utilizan estos genes que les permiten proliferar de una manera más adecuada al ambiente. Bueno, cólera, por ejemplo, yo os he dicho que me inicié en cólera. Cólera es muy diferente en el sudeste asiático que en África. Cólera es costera en el sudeste asiático y es interior en África. Las dinámicas son muy diferentes. Es la enfermedad de la pobreza y aún no sabemos epidemiológicamente su ciclo con exactitud. Es decir, aún se habla del famoso reservorio de cólera, ¿no? Del reservorio ambiental. Y bueno, hay aspectos interesantes. El clima no provoca nada, pero facilita, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues en África vemos dinámicas en las cuales la información climática puede ser muy útil. Vemos dinámicas en el Congo o en Mozambique que son endémicas, pero en otras partes son totalmente epidémicas, en donde el forzado climático es mucho más claro, ¿no? Entonces, a nivel de respuesta de atención sanitaria, en estas zonas es como más fácil, ¿no? de abordar. Y luego vemos otras zonas en donde desaparece, tampoco sabemos por qué. Pero bueno, no sé si te he respondido. Y para Guadalupe, bueno, la pregunta o reflexión es sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas, que son un montón y que creo que son súper desconocidas. Es decir, hay enfermedades, las llaman enfermedades tropicales desatendidas, que creo, así de memoria, que no hay ninguna transmitida por garrapata en la lista de la OMS, ¿no? Y estas enfermedades yo creo que cada vez nos están afectando más. Me da la sensación de que los veterinarios tenéis más capacidad de diagnosticar estas enfermedades que los médicos. Los médicos tenemos poca capacidad porque las pruebas para diagnosticarlas están disponibles en muy pocos centros, más allá de lo que es pues la fiebre botonosa o lo que es la enfermedad de Lyme, ¿no? Pero existen muchas otras, ¿no? Y quería, bueno, pues preguntarte a este respecto, ¿no? Bueno, podríamos estar aquí hablando, ¿no?, toda la mañana de enfermedades transmitidas por garrapatas, pero sí que ese apunte que has hecho, ¿no?, de que los veterinarios
tenemos, bueno, a nuestro alcance más posibilidades de diagnosticarlas, es un hecho y yo creo que es una gran tendencia, o sea, que se está haciendo. O sea, se está haciendo detección activa de presencia de garrapatas en distintas áreas. Ahora mismo, pues, en mi departamento hay gente trabajando como Sonia Olmeda o Agustín Estrada en Zaragoza, o sea, garrapatólogos, y perdonadme la expresión, que están trabajando precisamente en eso, ¿no? En notificar dónde están estas garrapatas. Pero en mi pequeño microcosmos yo intento a los veterinarios transmitirles que en la clínica yo les digo, no se tira nada. Es decir, si tú ves un perro con una garrapata, no se la quites de una manera rápida con spray o lo que sea, sino que métela en un botecito con alcohol y mándala a un laboratorio que pueda diagnosticar y pueda identificarla, porque nos da tanta información esa garrapata, o sea, nos puede informar de en qué se está moviendo en esa zona, qué patógenos transmitidos por garrapatas están circulando y, como decía antes, que puedan ser o bien ese animal puede ser un centinela o que esté albergando un patógeno que le va a producir enfermedad en un periodo corto, igual que se hace en humana, ¿no? Cuando pues quitan una garrapata a una persona, pues ya piensan, pero hay que clasificarla, que es muy sencillo, es decir, que por lo menos hay unas pequeñas características morfológicas que te permiten llegar a género, y llegando a género puedes decir qué patógenos alberga y qué riesgo supone para ese animal y para la población humana o para otros, ¿no? Con lo cual es interesantísimo que eso se trabaje mucho más y que, como dice Xavier, que nos den, ¿no?, que nos den ayudas para poder seguir haciendo eso. Pero a todos los niveles se puede ayudar. Es por lo menos mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Si os parece, para acabar la mesa, os voy a hacer una propuesta muy rápida. Habláis de transmisión. También, bueno, uno de los elementos que tienen estas mesas y estos congresos es transmitir y lanzar algún mensaje. Yo me he quedado con un mensaje tuyo pensando en tuit, ¿no? Si tuviéramos que hacer un tuit de lo que estamos hablando, y pensad que os estoy diciendo un tuit, pues si fuera un TikTok os haría bailar. Si tuviéramos que definir un tuit y tú me dijeras, me he quedado con una frase tuya que me ha gustado mucho. Si encuentras una garrapata, trátala con cariño, ¿no? Esto a los profesionales sanitarios nos puede resultar algo atractivo e impactante. Si tuvierais que hacer un tuit, y cuando digo tuit lo digo claramente en el mundo de Elon Musk, con un punto de mala leche, algo que nos permita que lo leamos, que nos recordemos de vuestros mensajes, de los elementos clave que habéis transmitido, ¿cuál sería esa frase en la que meteríais el dedo en la llaga, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cuál es el mensaje de recomendación? Va. ¿Quién quiere empezar? Yo diría que el proceso de calentamiento adquiere tintes preocupantes ya. Ese sería mi titular. Y que, bueno, hay que activar todo lo que sean políticas de mitigación y adaptación, pero sobre todo las de adaptación, porque son las que nos van a permitir, bueno, sobreponernos a lo que nos puede venir. Xavier. A ver, es difícil, pero No. Por ser salvaje yo diría que quizás ya nos toca empezar a pensar un sistema para nombrar a las olas de calor, como se hace con los huracanes, y que quizás empecemos a pensar nombres y vigilemos con los temas de género y tal. Tenemos un problema añadido, que vamos a tener que hacer una clasificación, ¿no? Yo es que no soy nada de Twitter, por eso que me cuesta a mí hacer esto. Y además, sobre todo, pues te he preguntado, ¿pero negativo se puede hacer? No, yo lo haré, yo seré más amigable, ¿no? Como estáis aquí tantos médicos, yo diría, si eres médico y te encuentras con un veterinario en el camino, intenta aprender algo de él y trabajar juntos. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Un placer. Y ahora en el café, que ya llega en su tiempo, podremos seguir charlando. Gracias.